Muy bien. Hola, muy buenos días. El día de hoy tenemos una entrevista con la escritora del libro de La última vez que te vi con vida, Jaranit Ruedas. ¿Cómo estás, Jaranit? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien también, aquí, esperando con ansias que nos cuentes un poquito de tu libro. Claro, ¿qué quieres que te cuente en particular de mí? Pues no sé de qué trata tu libro para que la audiencia que nos está viendo sepa un poquito de la historia detrás del libro. Ok, bueno, pues mira, el libro está enfocado en un tema, la verdad, bastante personal y diría yo que, pues un tema muy delicado, muy fuerte, que es el tema del feminicidio. Yo tenía una hermana menor, menor que yo por 2 años, y pues tristemente ella en el 2014 fue pues una víctima más de esta eh, cifra tan grande que sigue creciendo en el país. Ella fue una víctima más de feminicidio. El libro está enfocado en lo que fue todo el 2013, que fue su último año de vida. Fue el último año de vida que ella y yo vivimos juntas. En aquel momento yo estaba en el Estado de México viviendo. Me encontraba en el último año de la universidad. Ella se va a vivir conmigo. Nosotros ya teníamos algunos años sin vivir juntas, ya que después del divorcio de mis papás, ella se va a vivir con mi papá y yo con mi mamá. Entonces, para nosotras ese año fue difícil porque, pues, si bien éramos hermanas, ya no teníamos como esa unión tan fuerte, a lo mejor que tienen como muchos hermanos que siguen creciendo juntos y siguen viviendo y conviviendo. Ujú. Entonces, fue toda esa cuestión como de acoplarnos a vivir juntas, de volvernos a llevar bien, de volver a buscar como un punto neutral entre, pues, digamos, ya las manías que cada una tenía y fue aprendiendo a estar juntos otra vez. Se enfoca justamente pues en lo que viene siendo pues sus últimos días de vida y cómo nosotras nos enteramos que ella había sido pues asesinada y habla también acerca de todo este proceso que vivimos para superar su muerte. Entonces se enfoca en el 2013, su muerte y en el 2014. Muy bien. ¿Y a ti qué fue lo que te motivó a escribir este libro? Pues yo creo que en un inicio fue el año pasado yo empecé a viajar mucho en carretera. La verdad es que, pues por cuestiones personales, empezaba a viajar mucho en carretera. Y tú sabes que en carretera de pronto se va la señal, ya no hay internet, no hay nada. Ya había visto todas las películas del camión, literal no tenía nada que hacer. Y en un inicio creo que era como una cuestión meramente desahogo, una manera como, por así decirlo, como hacer un diario, escribir un diario, en el que estaba hablando de mi hermana. Conforme los meses iban pasando y iba escribiendo más y más, le empecé a encontrar, pues ya no forma de diario, sino una forma de libro. Y lo primero que hice, pues fue hablar con mi mamá, pedirle permiso pues, de que me dejara publicarlo, porque al final del día pues es un tema muy personal, es un tema muy íntimo y no es lo mismo que yo me expusiera de que mi hermana había sido víctima de feminicidio a que expusiera a que mi mamá tuvo una hija que fue víctima de feminicidio. Entonces, yo quería que ella lo supiera por mí y que me diera permiso y evitarme como, pues tener algún disgusto con mi mamá, ¿no? Que de pronto ya lo hubiera publicado y me dijera, ¿por qué no me avisaste? Entonces, cuando yo hablé con mi mamá, ella me dijo que sí, en un inicio como que me dijo que sí, nada más así, yo creo que sin analizarlo mucho, sin pensarlo, pero ya después me dijo que se le hacía una manera de que su muerte, digamos, no fuera en vano, o sea, que ella esperaba que alguna chica, que alguna persona que leyera ese libro le ayudara a lo mejor poner atención a su relación, a la relación de su prima, de su hermana, de alguna amiga, y se pudiera pues evitar pues alguna otra muerte. Entonces me dijo que se le hacía como una manera de ayudar a las demás personas y le hacía un bonito homenaje y entonces pues ya continué con toda la cuestión de acabar de escribir el libro y de publicarlo. Siento que también fue para ti una manera como de sanar, de estar como ya más tranquila y todo eso.
y también como para honrar su memoria de tu hermana, ¿verdad? Sí, es difícil porque la verdad, sabes, la cuestión de los lutos es muy complicado. Eh, Cuando tú pierdes a alguien, nunca es fácil y sobre todo yo creo que las personas que hemos vivido tener una pérdida de que algún familiar se muera en un accidente, nada, creo que lo vuelve todavía más difícil porque es una muerte inesperada, es algo que uno no lo veía venir, no estaba preparado para nada. Entonces, cuando fue lo de mi hermana, yo la verdad es que trabajé mucho en mí, en mis emociones, traté de superarlo y, o sea, no es que uno olvide las cosas y ya, pero yo me sentía lista en el sentido de que ya podía platicar sobre su muerte y sentía que lo podía hablar. Pasan pues 9 años y medio más o menos, que fue cuando empecé a escribir el libro y por alguna razón otra vez volví a sentir como la necesidad de hablar de ella, de desahogarme, de volver a hablar como de todo lo que había pasado. Y supongo que una parte de mí no quería como atosigar, por ejemplo, a mi mamá, ¿no? Llegar y hablar con mi mamá y ponerme a llorar. Entonces fue justo como dices tú, como una parte, un desahogo, como meramente buscaba yo, digamos, hablar sobre lo que sentía sin realmente hablar con nadie hasta que pues ya me di cuenta que era más allá de un pequeño desahogo, ya me di cuenta que, pues justamente como dijo mi mamá, podía servir como una manera de, pues de honrar su muerte, de hacer algo bueno tras toda esa desgracia. Y yo creo que, por ejemplo, tú que eres licenciada en psicología, has de ver, bueno, no fue fácil porque no es lo mismo terapiar a alguien a uno mismo. Entonces, siento que sí fue como complicado también para ti sanar y sobrellevar lo de la tanatología y aplicarlo en uno mismo, ¿no? Sí, o sea, sí, digo, totalmente, es muy diferente aplicar todos tus conocimientos a un paciente, a lo mejor dar un buen consejo, a tal cual aplicarlo todo eso en ti. Yo algo que sé que me ayudó y algo que te puedo decir que fue, yo creo que literal mi salvavidas es que justamente yo estaba en el último año de la carrera Ujú. y bueno, pues así como todas las carreras que practican, no sé, los que estudian gastronomía hacen recetas de comida y se lo llevan a su casa y los que estudian nutrición aprenden a hacer este, sus hojitas para comer sano y a lo mejor lo aplican en ellos mismos. Nosotros como estudiantes de psicología, pues teníamos que aprender ejercicios que justamente pues se pudieran aplicar en terapia, ¿no? Yo al final de la carrera, la verdad es que en el último semestre yo decidí irme al área laboral, yo ya no me quedé en la parte clínica, pero pues todavía, como sea, yo estaba en esta cuestión de acabando, digamos, como de aprender varias cuestiones de psicología clínica y justamente teníamos muchos ejercicios, entonces todo lo que fue, cada vez que teníamos algún ejercicio en la universidad, yo me la pasaba llorando, cada ejercicio que teníamos que hacer, yo me la pasaba llorando, entonces yo te puedo decir que en el último año de la carrera yo creo que fui la estudiante que más lloró, yo creo que en todo lo que es de la historia de la universidad, lloraba muchísimo entre clases, lloraba muchísimo en las clases, pero eso a mí me ayudó a trabajar todo lo que yo estaba viviendo, a que no lo ignorara y que le hiciera frente y fue lo que a mí me hizo pues aprender a sanar y poder sanar más rápido. Sí, eso fue bueno. ¿Cómo fue tu proceso de escritura? ¿Cómo te inspiraste y te sentiste a la hora de estar escribiendo tu libro? Ok, bueno, justamente en un inicio todo nació, bueno, como te decía, porque pues estaba muchas horas en la carretera y ya llegaba ese momento en la carretera en el que ya no hay señal, no hay wifi, no hay nada, ¿no? Entonces la verdad es que pues yo
me aburría, ya había visto todas las películas del camión en el que yo viajaba, entonces ya era como de no tengo nada que hacer. Y en un inicio, pues inició justamente pues como una manera de desahogo. En un inicio todo fue en un blog de notas en mi celular, o sea, tal cual tomé el blog de notas donde luego uno apunta la lista del súper y empecé a escribir todo lo que yo sentía, ¿no? Así como salía, como iba fluyendo, le iba escribiendo. Cuando ya llevaba como unas 26 páginas en el blog de notas y que yo ya sentía que pues ya era bastantito, digamos, en un blog de notas, lo empecé a pasar a Word. Ya Ujú, en Word ya le di la estructura, ya lo empecé a dividir en párrafos, las comas, los guiones largos, este, ya empecé a dividirlo en capítulos y ya cuando llegó el momento en el que yo dije, ya, este es el fin del libro, vino la parte que creo que fue la más difícil porque es leer todo tu libro y ver que tu libro se entienda. Y entonces lo leía, borraba renglones, lo volvía a escribir, leía y borraba. Y yo creo que este proceso es a veces el más tedioso porque entre más lo lees, más sientes que salen errores y lo lees y lo escribes una y otra vez. Cuando yo ya dije, ya no le encuentro errores, para mí ya el libro está perfecto, contacté a una prima que ella es periodista y la verdad es que yo la admiro muchísimo, ella ha escrito algunas notas para el periódico y hablé con ella y le dije, oye, ¿cuánto me cobras por ser mi correctora de estilo? O sea, te contrato, el libro ya está escrito, necesito que tú lo leas, que me digas si la ortografía está bien y sobre todo si el libro se entiende, si cuando alguna persona lo lea va a entender lo que yo quiero transmitir. A esta misma prima, pues fue la que le pedí también que pues hiciera el prólogo, su nombre es Estefanía Oliver, entonces tuve la suerte de que ella me dijo, sí, está bien, yo te apoyo y digo, la verdad es que me refiero, tuve la suerte porque ella pues tiene su trabajo de lunes a viernes, entonces a veces después de su trabajo en las noches se ponía a trabajar conmigo a hacer la parte de la corrección de estilo. Una vez que ya quedó la corrección de estilo hecha, ya fue esta cuestión de darme de alta en el SAT porque no estaba dada de alta, digo, estaba dada de alta como persona que aparece en la nómina y que tú vas en una sí. empresa, pero toda esta parte de yo tenía que ir a pagar mis impuestos, yo no estaba dada de alta de esa manera, tuve que ir al SAT, tuve que pagar los derechos de autor, toda esta cuestión burocrática que yo no sabía, yo desconocía hasta ese momento y fue así de como de, ¿cómo que son tantos trámites para escribir un libro, para publicarlo? Entonces, todos estos trámites fueron bastante larguitos, fueron como de un mes, yo pensé que era un trámite más pequeño, Ujú, ya de ahí, una vez que ya todo quedó listo, ya que por fin lo subí a Amazon, para esto yo te hablo que todo ese proceso me llevó varios meses, porque justo todo esto que yo hice de pasarlo a Word, dividirlo en capítulos, los guiones largos, eran cosas que yo no sabía, yo no tenía conocimientos para escritora, yo no sabía todo eso. Yo me la pasé viendo todos los tutoriales en YouTube que yo encontraba acerca, pues, de escritores, acerca de gente que se dedica, pues, ya a esto de manera profesional, de gente que hace corrección de estilo. Entonces, yo me la pasé estudiando y viendo todos los videos que yo encontraba en YouTube para saber cómo maquetar un libro, qué era un guión largo. Todo esto me puse a estudiar. Formalmente no me metí a un curso, pero yo te puedo decir que yo creo que al día estudiaba unas 3 horas diarias de algún tema específico para poder aprender a qué tenía que llevar un libro y que quedara el libro completamente hecho, ¿no? Todos los procesos de qué se necesita para poder dar de alta tu libro también lo tuve que investigar y ya luego tuve que investigar cómo se sube un libro a YouTube, perdón, a Amazon porque tampoco lo sabía y ya cuando por fin quedó listo, ya fue esta parte de, ok, quiero ver que quede mi libro bien, que quede, ya pasaron muchos meses y necesitaba ver yo mi libro físico, entonces eso fue ya al final algo bastante tardado, porque sí se tardó como unas 3 semanas en que el libro me llegaba a mi casa y ya cuando yo lo vi listo, dije ya, por fin ya terminó. Entonces fue un proceso muy largo, o sea, yo creo que sí fue desde marzo inicié, desde marzo 2023 y el libro quedó en venta a, como el 16 de diciembre del año pasado.
fue más de medio año, Ujú. Un proceso bastante largo bastante largo. y es bueno tomar en cuenta. Sí. Y bueno, como lo habíamos comentado en algún punto, este libro te ayudó a sanar y a sobrellevar toda la situación, tanto a ti como a tu mamá, a tu familia. Pues yo creo que a mí sí me ayudó mucho a sanar, o sea, en definitiva fue algo terapéutico porque pues yo sentía que ya lo tenía todo sanado, justo como te decía, Ujú. o sea, yo sentí que ese último año en la universidad me ayudó muchísimo y sí, sí me ayudó muchísimo. Yo terminé la carrera y me sentí, digamos, lista en cuanto al proceso de luto de mi hermana. Cuando empiezo a escribir todo lo del libro, cuando lo empiezo a escribir tanto en blog de notas como pasarlo en Word, es cuando me doy cuenta de que a pesar de que yo ya me sentía bien, todavía tenía muchas cosas guardadas. Hubo muchas veces que al terminar de escribir me ponía a llorar o estaba escribiendo y estaba llorando. Sí hubo varias veces que yo terminaba de escribir y me sentía muy sensible, esas veces que quieres que alguien te dé un abrazo, entonces sí fue algo que me pasó bastante, o sea, había cosas que de pronto yo terminaba de escribir y era de no me acordaba que haya pasado esto, y de hecho hubo muchas veces que yo estaba escribiendo y de pronto perdía la secuencia en mi cabeza, era de, ok, recuerdo que pasó este evento, pero no me acuerdo qué pasó después de este evento. Entonces me pausaba, dejaba de escribir y trataba de hacer memoria para recordar qué había pasado. A veces no lo lograba recordar y era de, oye mamá, ¿tú te acuerdas qué pasó después de esto? Entonces sí fue algo que te podrá decir que fue desgastante en el sentido de volver a vivir y volver a recordar muchas cosas. En definitiva, yo creo que mi mamá, que era la persona a la cual de pronto yo acudía cuando no recordaba algún evento, también para ella fue desgastante. Mi prima, pues al final también era prima de mi hermana, ella me dijo que cuando hizo la corrección de estilo también para ella fue difícil porque pues al final era su familia, pero te puedo decir que a pesar de todo lo difícil que fue emocionalmente, cuando ya el libro quedó publicado fue un proceso muy satisfactorio. Mi mamá cuando lo terminó de leer sí me dijo, es difícil para mí recordar todo esto, es difícil exponernos a que las personas que conocemos, que conocimos después de la muerte de tu hermana, al final no sabían que tu hermana había muerto de esa manera. Digo, tenemos fotos en la casa de mi hermana y sí, cuando alguna persona va, es quién es ella, era mi hermana, pero ya falleció. Pero al final nadie pregunta cómo falleció, entonces todas las personas creían que me había fallecido de una enfermedad y el tener ese libro, pues al final le da acceso a cualquier persona que lo lea, que sepa cómo falleció mi hermana. Entonces era una manera de exponernos, era una manera de ser vulnerables ante todos nuestros conocidos y nuestros amigos, pero a la vez fue un proceso satisfactorio porque empezamos a recibir como buenos mensajes de las personas, de amistades, de familiares que nos ponían que lo estaban regalando, que les había hecho bien, que a lo mejor, no sé, que les ayudaba como a detectar ciertas cosas en su relación o a ser más observador y detectar a lo mejor ciertas, digamos, como banderas rojas en su relación. Entonces, cuando empezamos a ver que el libro pues trajo buenos resultados en esa cuestión, puedo decir que fue un proceso satisfactorio, o sea, fue algo que dijimos, bueno, valió la pena haber pasado por todo esto. Y sobre todo que también yo siento que en cuanto la gente empiece a leer este libro, va a quitar o ese estigma de es que es normal que tu novio te cele. Todas Sí, esas normalizaciones que le mete la sociedad y ya van a decir, es que no es normal, son las banderas de, hey, ten cuidado, aquí puedes correr un peligro, no sabemos si pequeño o grande, pero sí, sí puede ayudar a cambiar también la mentalidad de las personas ante lo que es realmente, como se llama, violencia en cualquier tipo. sí, sí, es que justamente creo que eso que mencionas es muy importante. Vivimos en una sociedad
en la que hemos normalizado mucho la violencia y no lo digo únicamente del hombre hacia la mujer, porque también se da de la mujer hacia el hombre. O sea, yo sé que es más común o más sonado que digamos que un hombre violenta a su pareja, ¿no? Pero también se da del otro lado y es igual de peligroso, o sea, sin importar si eres mujer, si eres hombre, sin importar tu preferencia o tu orientación sexual, todos deberíamos estar en una relación con una persona que nos respete, que nos ame, que nos dé un buen trato. O sea, el que tú digas, mi pareja me prohíbe vestirme de cierta manera, me prohíbe salir con mis amigos, me prohíbe, no sé, salir a pasear, contestar llamadas de teléfono, o sea, cosas que uno dice es que no te deberán de prohibir y va a sonar chistoso, pero por ahí una vez escuché una chava que decía, si ni siquiera mi papá me prohíbe salir a pasear, voy a tener un novio que me lo prohíba, pero muchas veces terminamos cayendo en eso, o sea, es muy fácil caer en una relación porque al final la violencia va escalando. O sea, una vez unas mujeres se consiguen un novio que les pega. Digo, no, es que uno no sale a la calle o sea, uno no acepta una cita al cine y te esperas que en el cine esta persona te agarre a golpes. Todo va siendo gradual, o sea, empieza con algo pequeño, te empiezan a lo mejor a decir que no te vistas de cierta manera, que no te maquilles, que no te arregles, que no uses perfume, que no salgas con tus amigos, con tus amigas y empieza a ser algo gradual y lo empiezas a normalizar hasta que entonces ya escala a una cuestión de una violencia física. Y a mí me queda claro que ya cuando llegamos a una violencia física es porque ya antes se recorrió todo un camino de violencia psicológica, quizás de violencia económica. Entonces, hay muchas cosas que hemos ido normalizando y que la verdad, pues no debería de ser así, o sea, es peligroso en el sentido de que, como dijiste, tú no sabes hasta dónde va a llegar. O sea, hay muchas mujeres que, digo, tristemente estuvieron en una relación con violencia, pero afortunadamente están vivas y ahorita pueden contar su experiencia. Pero hay muchísimas mujeres como mi hermana que ya no salen de esa relación. Entonces, uno tiene que aprender a ser muy cuidadoso, aprender a detectar las señales y a lo mejor, pues o sea, no a lo mejor, y aprender a salir de ahí, o sea, es mejor que te digan, ay, exageraste, tu relación no iba a llegar a tanto, a, pues averiguarlo. Sí, muchas veces, como dices, la gente sí sale de esas relaciones a lo mejor intacta físicamente, pero mentalmente no. Pero hay otras que, ahora sí que como tu hermana, que no llegan a contar realmente su historia y sí sería bueno que muchas personas se empiecen a cambiar ese pensamiento y la idea de que todo es normal cuando realmente no. Y como dices, en ambas partes, porque dicen, sí he escuchado esos comentarios de mi papá, ni me prohíbe tantas cosas, ¿no? O la de, pues es que también la violencia no es de solo de parte del hombre, sí hay de la mujer, porque sí, sí, yo en una ocasión sí me tocó ver a una mujer como le pegaba a su novia así de, ok, pero les dice si no lo toman pues nada bien, ¿no? Sí, no lo toman en serio. Creo que todos creemos que no va a llegar a tanto. Siempre Ajá. decimos, no va a pasar nada. Y sí pasa, bastantes ocasiones llega a pasar. Y por ejemplo, de la audiencia que ya ha adquirido tu libro y siento que ha ido creciendo porque lo he visto en redes sociales, ¿cuáles son las opiniones que te han dado que digas, llegó justo aquí en mi corazoncito y siento bien padre? Bueno, yo creo que el comentario que más me han hecho, no siento padre, pero el que más me han hecho es el de, tu libro me hizo llorar. Eh, y es como, me, me acuerdo mucho que bueno, tengo una amiga, ella estudió justamente la maestría en psicología y cuando terminó de leer me manda mensaje y me dice, tu libro me hizo llorar y me dejó como un sentimiento como de ansiedad. Yo le dije, no lo lamentes, o sea, un buen escritor es aquel que logra transmitirte o generarte una idea, un sentimiento. Me dijo, y al final tu libro lo logró, me dijo, entonces me parece muy bien que lo hayas logrado. Y fue como, ok, la verdad es que fue
fue una palabra que logró tranquilizarme porque recibo muchos mensajes de tu libro me hace llorar o tu libro me hizo llorar. Igual otra conocida que pues justamente ya es mamá. Supongo que sobre todo a las personas que ya tienen hijos, como que más les da ese sentimiento y me dice, es que tu libro me deja como un sentimiento raro de quiero gritar y siento como mucha ansiedad y me da muchas ganas de llorar. Entonces, sí es algo que todavía no sé cómo manejarlo. Supongo que como dijo mi amiga, pues es bueno. Al final se logró transmitir pues el sentimiento que mi mamá y yo sentimos cuando pasó lo de mi hermana. Entonces creo que pues eso es bueno, ¿no? Mejor leerlo a vivirlo. Ujú, En cuanto a la audiencia, sí, normalmente me etiquetan en mi Instagram cuando lo leen, ya sea que ponen alguna foto del libro y algún comentario como ya me llegó, ya lo leí, o ponen alguna pequeña reseña del libro. Y la verdad es que lo agradezco muchísimo. O sea, sinceramente, yo sé que a lo mejor lo digo mucho en mis redes sociales, que cada que me etiquetan yo lo comparto de estado de Instagram, pero de verdad estoy muy, muy agradecida a todas las personas que lo han leído, a todas las personas que me han calificado en Amazon. La verdad es que sus calificaciones me ayudan muchísimo, a las personas que me dan estrellitas en Amazon y a todas esas personas que lo han adquirido, ya sea como ebook o como libro virtual, perdón, como libro físico, incluso que lo han leído en la versión de Amazon Ilimitado y que, bueno, pagan esta como suscripción, ujú. sin importar cómo lo hayan adquirido. La verdad es que yo les agradezco muchísimo a todas estas personas. Es muy lindo y es muy importante para mí y la verdad es que yo quiero que la historia de mi hermana se conozca y se haga muy conocida. Yo creo que un tema tabú, por así decirlo, que tenemos en el país es justamente la cuestión del feminicidio. O sea, tenemos una alta tasa de feminicidio, pero nadie quiere hablar del feminicidio. Entonces, creo que es importante que estos temas se hablen más, que las historias se hagan más conocidas, con la finalidad de que aprendamos justamente a prevenir y que nosotras, pues aunque suene feo, no seamos la siguiente víctima, nuestras hijas, nuestras hermanas, las amigas no sean la siguiente víctima. Entonces, pues yo agradezco mucho a toda la gente que está leyendo esta historia y que la ha compartido y a los que han recomendado al libro para que se siga vendiendo. La verdad es que les agradezco muchísimo. Yo en lo personal tengo la versión física y la electrónica. Y la Muchas verdad, mi opinión es de que, a pesar de que ya lo leí todo, me quedé con así en shock primero. Después como muchos sentimientos encontrados, la verdad, porque digo, yo también he pasado por mi vida varios procesos y todo, pero sí digo, wow, ¿no? Me sentí en la parte de, por ejemplo, de tu hermana como la que sufría de violencia, pero también en la otra parte de cuando pierdes a alguien, ¿no? Entonces yo siento que yo sí tuve ahí por eso mi shock de, pum, se me explotó el cerebro, denme 5 minutos, ahorita regreso a la realidad y todo, pero sí, sí te cambia tu perspectiva de ver las cosas y también de las vivencias que uno tiene, dices. Es que yo pensé que era normal y no era normal. Y o Sí, la típica que te dice, es que tú me provocas a hacer esto. Yo así de, no, yo no te provoqué nada. Tú lo hiciste, yo no hice nada. Yo actué como siempre, entonces sí, sí ayuda a que, pues en mi caso, mis amigas, pues tengo de mi edad y más pequeñas, ¿no? Y ya me he dado cuenta que yo sobreprotejo a mis amigas que son más pequeñas y fue así de, lean el libro, léanlo, por favor. Se los presto el físico, porque el otro no lo sé descargar, pero el físico se los doy, ¿no? Sí, soy muy insistente en ese aspecto y sí me va a ir medio raro, ¿no? Pero lo terminan haciendo y ya se cansan. No, pues gracias, porque también ellas pues, que tienen a su hermana menor o mayor y ya ven las cosas de distinta manera y también dicen que si en algún punto llegan a tener una relación, que pues al menos gracias al libro ya se dan como una idea de lo que puede pasar y ayudar a prevenir este tipo de cosas sí, dentro de su relación o de alguna de sus amigas. sí, es que al final, hasta que uno vive algo así, digo, no debería de ser así, la verdad es que deberíamos de aprender de una manera más sencilla, no,
no únicamente por experiencia, pero sí, por lo general hasta que vivimos algo así, cambia la mentalidad de uno, o sea, y entiende muchas cosas, sinceramente. Sí. Y por ejemplo, en tu perspectiva, ¿crees que tu libro puede ayudar a prevenir futuros abusos o violencias o algo? A mí me encantaría que sí. La verdad es que al final creo que por eso lo terminé publicando, o sea, fue cuando yo lo había terminado de escribir, ya mi prima había hecho la corrección de estilo, ya estaba todo listo, ya había pagado hasta los derechos de autor y todo. Hubo un momento en el que yo me detuve y me dije a mí misma: "No, no lo quiero publicar". O sea, lo voy a dejar en borrador y no lo voy a publicar. Y justamente era porque tenía miedo, o sea, yo Mm, decía: "Pues al final no es un tema fácil", o sea, al final yo no sé si quizás los compañeros del trabajo de mi mamá, si quizás algún vecino, si quizás alguna amistad, después de leer el libro, nos vaya a juzgar, nos vaya a criticar, vaya, no sé, a hacernos algún comentario hiriente, ¿no? O sea, uno no sabe cómo va a reaccionar las otras personas. Entonces, hubo un momento que yo tuve miedo y dije: "No, no lo voy a publicar, o sea, mejor lo dejo en borrador y ahí queda". Pero justamente mi mamá sí me dijo, o sea, yo creo que el libro es bueno y yo creo que si se empieza a hablar más de ese tema, si las personas empezamos a ser más observadoras ante, no sé, cómo va escalando la violencia en las relaciones, cómo detectar todo lo que ha pasado en las relaciones. Dijo, yo creo que si se empieza a hablar más de ese tema se puede prevenir. Entonces, pues con todo y mi miedo que tenía, pues ya inicié con todo el proceso de la publicación y al final es lo que yo quisiera, o sea, si quisiera, me gustaría muchísimo saber que de alguna manera influyó, ayudó a alguien a que detectara las señales de abuso en su relación, de que fuera más observador, de que quizás los papás, las mamás que los lean pongan más atención en las relaciones de sus hijos. Y no lo digo de una manera invasiva, o sea, pero de una manera en la que, ok, mi hija está cambiando mucho de comportamiento o mi hijo está cambiando de comportamiento y quiero apoyarlo, quiero ayudarlo o ayudarla para prevenir que sea una víctima, ¿no? Pues, de violencia en su relación. Entonces, sí me gustaría mucho que, pues, se pudiera prevenir alguna muerte. sí, también hasta la agresión física también, pero sí, sería bueno que este libro realmente sí fuera a llegar a más personas y también que aprendan a diferenciar, ¿no? Lo malo, lo bueno y lo que puede sí ser normal en una relación y lo que realmente no es normal. Así es. Y para ti, ¿qué tipo de justicia hubieras pedido para tu hermana? En cuanto con el agresor, en cuanto con su agresor, Ujú, mira, la verdad, no sabría decirte. Justamente, bueno, como menciono en el libro, este chico, al ujú, que en el libro llamo Luis, vamos a llamar Luis, justamente Luis se da a la fuga. Se hizo todo un proceso de investigación, evidentemente. La policía fue a nuestra casa, nos interrogó a sus amigas, pero pues Luis se dio a la fuga ujú, y perdimos la pista de él. Un año después del feminicidio de mi hermana, una persona, nunca supe quién es, anónimamente se contacta conmigo y me dice que Luis había fallecido. Muchas personas me han dicho, probablemente fue Luis el que te mandó este mensaje para que ya se dejara, como que la investigación se cerrara y ya no estuvieran buscando a Luis, ¿no? Algunas personas me dicen, quizás sí, quizás Luis falleció. Eh, la verdad es que yo hasta ese momento de la vida no sé si Luis sigue por ahí o si Luis falleció, si Luis está en la cárcel, o sea, yo desconozco, perdí todo contacto eh, con este chico y no sé nada de él desde hace 9 años, o sea, no sé nada de su existencia, ni de su persona. Me gustaría decirte que yo quisiera que él hubiera ido a la cárcel
o que se hubiera hecho justicia, digamos, como se debe de hacer, ¿no? Con este proceso de pasar por un juicio y de ir a la cárcel. Más allá de eso, o sea, si él realmente está muerto, si no está muerto, si lo asesinaron o si no lo asesinaron, es algo que nunca quise saber y la verdad no quiero saber, o sea, no quisiera saber. Porque al final del día, si él está vivo o no, mi hermana está muerta. Si a él lo asesinaron después o no, mi hermana está muerta. Y si él falleció por alguna enfermedad, no va a cambiar el resultado. O sea lo que haya sido de él, nada va a revivir a mi hermana. Entonces yo creo que el tratar de pensar en él, el averiguar si sí sigue vivo, si no, si es feliz, si no es feliz, cualquier cuestión sería desgastante y ya no sería sano, o sea, por salud mental no es sano. Entonces, yo me quedo con lo que me dijeron en ese mensaje anónimo, que él está muerto y se acabó. O sea, no quiero saber más como de él, no me interesa. Yo creo que ya no tiene caso saber de él. Sí, claro, y también para no seguirle dando también a la persona importancia por lo que hizo. Y pues sí, hubo el justiciero que hizo algo por tu hermana o porque luego llega a pasar gente que ve que están agrediendo a alguien y no lo hacen en el momento, pero a lo mejor y se enteran y dicen, es que si yo le hubiera ayudado y dices, bueno, sí, el hubiera no existe, pero si hiciste justicia por tu propia mano o incluso gente que ha perdido a alguien de la misma manera y dice, no, yo voy a hacer que tú pagues si ellas no pudieron encontrarte y yo, dices, gracias, pero Pero al no final gracias. nada te trae, no, o sea, la verdad es que yo creo Sí, que al nada final deja bueno. sí, o sea, ahora sí como dicen, la venganza mata el alma y la envenena, o sea, al final no te va a traer nada bueno, o sea, no te va a devolver a tu familiar, no te va a devolver el tiempo, no te va a devolver nada. Entonces, yo creo que lo único que puedes hacer por ti, o sea, por salud mental, por paz, no por la otra persona ni por nadie más, por ti, es sanar, ve a terapia, sana, continúa con tu vida y sé feliz, porque al final yo creo que mi hermana hubiera querido que yo continuara con mi vida y que fuera feliz. Y yo creo que todas las personas que hemos perdido a alguien, una mamá, un papá, un hermano, un hijo, quien sea, al final tu familiar, tu amigo, lo que quiere es que tú seas feliz. Entonces yo creo que lo mejor, lo que uno puede hacer es tratar de continuar con su vida. Es difícil, yo no estoy diciendo que no, sí es un proceso muy, muy difícil y de mucho trabajo. O sea, la verdad, yo sí recomiendo mucho que uno aprenda a trabajar en sus emociones, que uno vaya a terapia, que uno sane, que viva todo este proceso de luto, que viva literal su duelo, que lloren mucho y que sanen, porque al final del día, o sea, tienes que aprender a estar en paz contigo misma, con tu mente, con tus emociones. Entonces, por paz mental es como, yo sé que quizás mucha gente dice, pero es que es una injusticia y todo lo que la gente te pueda decir, pero al final quien está viviendo con su mente y con sus pensamientos es uno mismo. Entonces, por paz mental, por salud, trata de superar todo y continuar con tu vida. Entonces, creo que es lo mejor. Sí, porque también, como dices, también la gente dice, no, ya no llores, ya se murió, ya pasó. Y dice, no, deja vivir a cada quien su proceso, su duelo y todo, porque también por no dejar vivir esos procesos, yo creo, no sé, tú eres experta en el tema de psicología, que muchas veces, pues cambian las cosas o es cuando empiezan a tener problemas de depresión o querer acabar con su vida, o sea, ya desarrollan otro tipo de trastornos y también no es bueno que digan, ya no llores, no, o sea, sí es bueno llorar, sacar todo y también, no sé, pues que el tiempo pase hasta que uno diga, ya estoy bien, así sea 1, 2, 3 años, los que sean, pues cada quien creo que vive sus procesos de distinta manera. Sí, digo, o sea, evidentemente el no vivir tu luto, tu duelo, o sea, puede traer muchas consecuencias, como tú mencionas, y la verdad es que cada caso puede ser, eh, pues, particular, ¿no? O sea, hemos conocido, bueno, hay muchos casos, y no sé si te ha pasado, pero yo he tenido familiares incluso que en el momento de que tienen alguna pérdida, al día siguiente prácticamente están como si nada, continúan con su vida. 3, 4 años después viene la recaída, o sea, tienen como que
luto tardío. Entonces, al final hay muchas cosas, como tú mencionas, ¿no? Puede ser una depresión, una ansiedad, digo, en cada quien se puede desencadenar de diferente manera. Entonces, lo más sano siempre va a ser vivir tu luto, tu duelo, pasar por todo este proceso, sanar. Y también hay un tiempo en el que uno tiene que decir, ya, o sea, ya pasó un periodo, ya lo he llorado, ya lo he vivido, y si sigo en este proceso, o sea, en definitiva para mí lo mejor es, ¿sabes qué? O sea, ve a terapia, o sea, si ya pasó un tiempo y tú no puedes superar esta etapa por ti solo, por ti sola, ve a terapia, o sea, busca ayuda de un profesional que te apoye y que te vaya guiando a poder superar todo este proceso. O sea, no tiene nada de malo, al contrario, es muy sanador. Y por último, si tú estuvieras en un entorno que alguna amiga, prima o conocida o conocido, porque también hay que generalizar en hombres, pasara por lo mismo Ujú. de que tu hermana, ¿tú cómo reaccionarías o qué harías para ayudar y prevenir que pasara esto o algo como lo que habíamos mencionado, que un daño pues mental realmente? ¿Tú cómo los ayudarías? Bueno, sí he tenido amigos, justamente amigas, que después de que pasó lo de mi hermana, pues han tenido alguna relación, digamos, pues no muy sana, sí han pasado por estos procesos. Digo, afortunadamente ya no he tenido ningún amigo o amiga que llegue al mismo final que mi hermana, Ujú, pero sí han pasado por violencia en sus relaciones. A los amigos que, digamos, conocieron a mi hermana, es un poquito más fácil hablar con ellos porque sí ha sido esta parte como de, oye, o sea, no sé, eh, ha habido amigos, amigas que llegan y me cuentan, como cualquier amistad, ¿no? De, ujú. oh, me peleé con mi novio, pero pasó esto en el pleito, entonces sí es como de, oye, ten cuidado. Y en cuanto les digo, ten cuidado, es, no, no te preocupes, no va a pasar nada. Entonces sí es como de, así decía mi hermana, acuérdate. Entonces ya es como de, tienes razón. Cuando no la conocían es un poquito más complicado porque también me han pasado que he tenido amistades que ya no llegaron a conocer a mi hermana, o sea, ya fue, no sé, amistades de apenas hace 2, 3 años. Me están contando a lo mejor alguna cuestión de su relación y entonces pues en la plática yo sí soy como de, oye, debes de tener cuidado en tu relación. No, no va a pasar nada. Entonces es esta parte como de, pues mira, eh, yo sé que igual y voy a sonar metiche y quizás tú nada más me contaste porque te querías desahogar, pero yo tenía una hermana y mi hermana justamente decía eso y entonces les cuento como toda esta historia de mi hermana, ¿no? Entonces, yo sé que al final, pues ya todos mis amigos son adultos, ¿no? O sea, todos ya son personas 25 hacia arriba, 30, ¿no? 30 hacia arriba. Ya cada uno o sea, puede decirme, y sí está en libertad de decirme a lo mejor, yo ya soy un adulto y yo tomo mis decisiones y si yo quiero andar con esta persona, pues yo voy a andar con esta persona, ¿no? Sin importar el consejo que tú me des. Y sí, o sea, cada quien es libre de tomar las decisiones que quiere tomar y de hacer lo que crea que es mejor para su vida. Yo simplemente, pues siempre, cuando yo detecto algo que no me parece sano, pues yo lo comento como cualquier amiga, ¿no? Creo que hago lo que cualquier amiga haría, o sea hombre, sea mujer, al final del día son mis amigos, son mis amigas, es mi familia y son personas que yo quiero. Entonces, yo siempre trato como de darles un buen consejo de tener un poco de cuidado. De hecho, existe algo que tú puedes googlear que se llama el violentómetro y ahí viene toda esta escala de cómo inicia toda esta cuestión de la violencia. Entonces, a las personas que me permiten a lo mejor darles más allá de un consejo, si es como de, oye, o sea, de veras, de checar bien tu relación, o sea, analízalo, checa el violentómetro, revísalo, o sea, date cuenta de cómo van escalando las cosas, ¿no? Claro, yo sé que todas las relaciones eh, tienen, digamos, sus problemas, por así decirlo. O sea, yo estoy consciente de que no existe una relación perfecta y no es que yo quiera que las personas estén en una relación, digo, sí quisiera que todos tuvieran una relación perfecta, ¿no? Yo sé que todos tenemos altibajos en la pareja y yo sé que todos tenemos discusiones y desacuerdos. O sea, esa parte la quiero dejar muy en claro. O sea, no vivo en un mundo donde las discusiones nunca pasan, pero simplemente creo que hay una manera de tener una discusión con tu pareja de una manera sana y respetuosa, de tener un diálogo, de tener un desacuerdo sin que esto escale
a una cuestión de insultarse y de violentarse, ¿no? Entonces, cuando yo tengo algún amigo, alguna amiga que me cuenta que su relación llegó a lo mejor a una cuestión que ya va más allá, ¿no? Que ya quizás empezaron a empujarse, a aventarse, a pellizcarse, o sea, ya este tipo de cosas que dices, o sea, de verdad, ten cuidado. Y siempre lo primero que me dicen es, no va a pasar nada. Y es que sí puede pasar algo, o sea, tan solo yo no creo que tú con tu novio hace un año, hace 2 años, te empujaras o te pellizcaras o te golpearas, ¿no? O sea, yo creo que esto ya ha ido pasando porque ya traen algún problema que no han resuelto de, desde atrás de su relación. O sea, no sé, a lo mejor ya tienen un año con alguna molestia, medio año, por ejemplo. O sea, cada relación es diferente. Entonces, creo que cada pareja tiene que aprender a trabajar su relación y eso es como los consejos que yo siempre doy. O sea, no es que sea una doctor corazón que yo voy diciendo a todo el mundo qué tiene que hacer en su relación, porque sé que cada relación funciona de manera diferente y a lo mejor lo que te funciona a ti en tu relación, a mí no me funciona, ¿no? Y lo que me funciona a mí no le va a funcionar a mi vecino. Y eso es perfectamente normal, pero todo tiene que ser dentro de un diálogo, dentro de un respeto, dentro de una confianza. Se supone que si andas con alguien es porque quieres y amas a esta persona y la quieres cuidar y la quieres tratar bien. Y tú, lo que tú das como pareja, esperas recibir lo mismo de tu pareja. Entonces, esos son como los pequeños consejos que yo doy. O sea, ten cuidado, ya las cosas a lo mejor no están tan bien, platiquen, ábranse al diálogo, vayan a terapia de pareja. Y pues aunque uno, digo, yo no le puedo decir a nadie que termine con su relación o no, pero creo que, o sea, eso yo lo creo de manera personal. O sea, creo que cuando ya una relación ya cae en una cuestión como de violencia, que ya no estás feliz con tu pareja y no estás a gusto, que ya se dan mutuamente más disgustos que alegrías, yo creo que a veces lo más sano es mejor terminar esa relación. Sí, no, y también, por ejemplo, yo me he dado cuenta y no lo había pensado, la verdad. Había visto un video que decía un señor ahí en Face que muchas veces las personas, decimos, es que él no era así, pero realmente era así, nada más que él se puso una máscara para que tuvieras que realmente no era así, que te engañó con que, ay, es bien lindo, detallista, el novio perfecto, ¿no? Y que de repente, ¡zas! Saca lo de, pues ya querer, como dices, jalonarte, pellizcarte y ese tipo de cosas y dices, oye, a lo mejor tú lo ves así, pero realmente no es así. Uno se está autoengañando con que él no era así, él cambió o algo así, que no lo quieres aceptar o como dices también de que tienen que ver si van a seguir juntos o no, porque también he visto el caso de que es ya por costumbre y es así de que no te gane la costumbre o la rutina porque también no es nada sano y a lo mejor allá afuera puede estar alguien que te va a querer con ese amor bonito y tú no lo estás dejando avanzar porque estás ahí aferrado a que no me voy a quedar aquí, yo soy feliz aquí. Pues sí, y la otra persona, pues qué onda, ¿no? Sí, la verdad es que las parejas son muy complejas. Digo, yo no soy una especialista en parejas, te digo, yo, pues, o sea, estudié la licenciatura en psicología, ya al final yo me fui más a la parte de recursos humanos y es en lo que yo me he enfocado. Ujú, Quiero estudiar una maestría en clínica, la verdad es que ahorita con toda esta cuestión del libro me he dado cuenta eh, de que pues deseo como volver a retomar esa parte clínica y sí me encantaría tomar una maestría ujú. y tener más adelante un consultorio, o sea, hay muchas cosas que todavía quiero hacer y quiero seguir estudiando, pero yo no soy una especialista en parejas, pero algo que yo sí he visto, y sí, yo he sido testigo, yo de verdad he visto parejas que juntos son muy malas personas entre ellos, o sea, se insultan, se gritan, se empujan, terminan y rehacen su vida con otras personas y son las mejores parejas del mundo. Entonces, tristemente sí creo que a veces hay gente que te saca lo peor de ti y con lo que tú sacas lo peor de ti, ahí no es y a veces no es una cuestión de que seas mala persona, o sea, simplemente yo creo que a veces no somos ya compatibles con alguien, a lo mejor como tú dices, ya estás cansado, quizás la costumbre, quizás esos pequeños errores que se fueron cometiendo en la relación la fueron deteriorando y ya no es sano estar juntos. Y de verdad, yo he visto personas que se separan, tienen otro novio, otra novia, y son las mejores personas del mundo y funcionan y hasta ya se han casado
y es como de simplemente ya no tenías que estar con esa persona, pero dejar ir eso, o sea, la verdad es que es muy fácil, o sea, es muy fácil decir, deja ir, déjalo ir, termina tu relación y déjalo ir. Ya llevarlo a la práctica no es fácil, o sea, llevar a la práctica el decir, voy a dejar ir a mi pareja y que él ande con otra persona y yo voy a andar con otra persona, ya al momento de llegar a esa cuestión de déjalo ir, es difícil. O sea, la verdad es que la cuestión de parejas es difícil y por eso justamente hay terapeutas de parejas que son especialistas en esa área, porque sí, o sea, el mundo de las parejas Es muy es distinto. sí, bastante. Yo siento que es algo muy bonito, pero también es algo muy complejo lo del amor. Yo que soy partidaria del amor, luego digo, es bonito, pero es muy complejo a veces de entender. Sí, las relaciones requieren mucho trabajo, de verdad. Sí. ¿Y después de este libro pretendes escribir más libros o algo más hacer? Sí, de hecho ya estoy escribiendo un segundo libro. Yo ya no quería que fuera un libro de manera personal, yo quería escribir algo totalmente inventado, algo que fuera ficticio 100%, no de ciencia ficción, sino algo Ujú, totalmente inventado, todo inventado. Pero justamente una de las personas que me contactó cuando leyó el libro empezó a platicar conmigo, me empezó como a contar sus experiencias que tuvo en su relación, pues lo que ella vivió. ujú, Y empezamos a platicar un poquito acerca de la violencia de pareja y de ahí salió pues el tema de la depresión. Digo, la verdad es que este, yo fui una persona que tuve depresión, o sea, clínicamente diagnosticada con depresión. Yo a los 15 años tomaba antidepresivo, iba a mi consulta con psiquiatra y todo. Y la verdad es que el tema de la depresión es interesante porque tener depresión no es nada que ver con sentirte triste. O sea, todo el mundo sentimos tristeza, todos tenemos días buenos, días malos y días que nos sentimos tristes. A lo mejor vemos una película y nos hace llorar y nos sentimos tristes por un momento. Pero ya esta parte de tener depresión, de estar diagnosticado con depresión, es una pues es algo bastante fuerte, o sea, el no pararte de tu cama, el sentirte ya sin esperanzas, sin ilusiones, vacío, triste todo el tiempo, sin nada, es como muy fuerte. Entonces empezamos a platicar como bastante de depresión. Ella también fue una paciente con depresión, empezamos a platicar sobre este tema ujú. y pues justamente de eso va a tratar mi siguiente libro. Por lo que veo ahorita que he escrito, también va a ser bastante personal. Todavía no se va a dar que no sea un libro personal, todavía este libro va a ser bastante personal. Voy a tocar bastantes temas pues de la adolescencia, de lo que yo viví en la adolescencia, de lo que yo viví justamente como estudiante de psicología, de cómo fui poniendo eh, todas estas prácticas que aprendí durante la carrera en mí y sobre todo cómo me ayudó bastante. La idea o lo que yo quisiera con este libro, digo, hasta este momento como va, no es evitar que la gente vaya a terapia, o sea, al contrario, como te diste cuenta de toda esta plática, o sea, yo, yo sí apoyo muchísimo que la gente vaya a terapia, creo que es muy necesario, que es muy sano y es súper terapéutica, o sea, te ayuda muchísimo. Pero también creo que es muy importante que uno aprenda a conocerse y aprenda a trabajar sus emociones, aprenda a trabajar todas sus ideas y sus pensamientos y que aprenda a vivir en paz, aprenda a estar bien con uno mismo. Entonces, de eso va a tratar el libro, o sea, de cómo es importante el uno aprender a trabajar sus emociones, aprender a trabajar, pues, todo lo malo que hemos vivido, todo lo bueno que hemos vivido al final incluso de los momentos tristes del dolor, puede sacar mucho aprendizaje. Entonces creo que es importante que uno aprenda a trabajarse a uno mismo y estar bien, estar en paz. Entonces de esto va a trabajar, de eso va a hablar el siguiente libro. Sí, no, pues está muy bien. Digo, yo te conozco desde que estabas en la carrera, vi todo tu proceso y la verdad yo te admiro mucho porque he visto cómo lo has aplicado en ti, en otras personas, e incluso en mi experiencia personal, pues de las veces que yo hablo contigo y digo, wow, ¿no? Y me da gusto saber que vas a escribir otro libro, aunque, como dices, aunque sea algo personal, yo pienso que está bien, ya que sí, sí es muy considerable algo importante que hay que romper el tabú de la depresión, porque uno dice depresión y la gente se espanta, se alarma, ¿no?
Y también que pues es algo normal. La terapia también le dices a alguien ve a terapia y es como decirle que tiene COVID porque se Se espanta lo y, toman como ofensa muchas veces, sí. ajá, entonces yo creo que desde el libro que escribiste, hablar de violencia y quitar la normalización es así de el primer paso que estás contribuyendo más bien en la sociedad para cambiar esa perspectiva, quitar el tabú. Y ahorita el segundo que viene, pues también vas a quitar dos tabús en un libro, ¿no? Depresión y terapia, que sí, realmente muchas personas sí necesitan ir a terapia, pero también siento yo que se puede manejar la de ve a terapia, pero también no te hagas, no sé cómo manejarlo, si es dependencia o codependencia de terapia, que ya no puedes hacer nada de tu vida si no vas con el terapeuta a que te diga verde o rojo o algo así, ¿no? Sí, o sea, bueno, la verdad es que eso que tú mencionaste, lo primero, o sea, justamente a mí, o sea, bueno, yo tengo 33, entonces a mí me tocó eso que tú dijiste en un inicio, o sea, cuando yo tenía 15 años, de hecho yo guardaba en ese momento el secreto de que yo iba a, a psiquiatría, que yo tomaba antidepresivos, o sea, hace 18 años era súper mal visto decir Sí. que tomabas antidepresivos, o sea, decir que tú ibas a terapia o mencionar cualquier cuestión con el psicólogo era sinónimo de estás loca. Creo que la verdad en esa cuestión la psicología ha hecho muchos avances en el transcurso de estos años y se le ha dado mucho más importancia a la salud emocional, a toda esta cuestión emocional, psicológica de lo que se le daba antes. O sea, Ujú. antes todavía nos enfocábamos únicamente en que la persona se viera sana físicamente y eso era todo. Y no sabíamos todo lo que traía adentro, ¿no? Y la verdad es que la salud mental es igual de importante que la salud física. O sea, necesitamos estar bien mentalmente, necesitamos estar en paz con uno mismo, estar tranquilos. Y esta parte creo que es muy difícil, o sea, el poder trabajar todas las emociones, el aprender a ser, como mencionas tú, el ser independiente, el estar bien con uno mismo, el sentirse seguro con su cuerpo, o sea, son muchas cosas. La verdad es que la salud mental es bastante interesante y yo creo que todos en algún momento en la vida necesitamos ir a terapia, o sea, todos hemos tenido algo que sanar, alguna muerte de algún familiar, alguna cuestión personal. Y yo creo que como mencionas tú, o sea, es importante ir a terapia, aprenderlo a mejorar, a sanar, a trabajarlo, a estar bien con uno mismo y uno poder continuar con su vida. Y eso no tiene nada de malo y no debería de ser una cuestión que nos dé vergüenza. Al contrario, debería decir, qué bueno que trabajas en tu salud mental, qué bueno que te importa tanto y qué bueno que lo estás trabajando. Entonces, sí, al final creo que sí se han roto muchos tabúes. Desde que yo tenía 15 ahorita ya es mucho más normal. Ya conozco muchas personas que es como de, ay, voy a terapia, mi psicólogo está en tal lugar. Y ya es como mucho más normal escucharlo que hace 15 años tan solo, Ujú. ¿no? Pero sí, creo que todavía queda muchísimo camino por recorrer en esta cuestión. Sí, como dices antes, uno decía voy al psicólogo y así de ir al Sí. psiquiatra creo que era el de, no, si estás loca, te tienen que llevar al manicomio, así de, no, eso ya es un problema un poco más fuerte y todo que sí se tiene que manejar. Pero también lo que veo, ahorita, que está de moda TikTok, por ejemplo, que sacan temas así, de estos de violencia, depresión y todo eso, yo me he dado cuenta que a veces ponen como muy aprensivos a esos temas y dices, también suéltalo, ¿no? Porque creo que es parte del proceso soltarlo un poquito y no aferrarte de, no, yo tengo depresión y yo voy a ser así por el resto de mi vida, o sea, no, tampoco. O sea, es aprensivo con estos temas. Yo sé que los viviste y todo eso, pero tienes que avanzar, si no, no dejas que tu vida tenga otro, no sé, otro giro, otro entorno de ver la vida, ¿no? No sé cómo manejarlo o decirlo para que también la gente pues aprenda a que no es también, creo yo, sano, no soy psicóloga, aclaro, pero lo veo desde mi perspectiva de cómo a veces oigo a la gente de que lo habla. Sí, así es. Digo, la verdad, yo no quiero sonar que estoy en contra de TikTok, o sea, no tengo nada en contra.
Pero, por ejemplo, sí he visto muchos videos en redes sociales de especialistas que se graban y, bueno, que transmiten algún video en TikTok o, no sé, en alguna red social y son especialistas y te dan mucha información muy buena que te ayuda, ¿no? Pero tristemente, así como encontramos videos que son informativos y que te ayudan bastante, tristemente también hay muchos videos que desinforman y que dicen cosas que, pues a veces, eh, digamos que las personas que transmiten el video no lo deberían de transmitir. O sea, es una información totalmente errónea y el problema es que a veces no sabemos distinguir cuáles videos son correctos y cuáles no. Entonces, también es esa cuestión como de las redes sociales. Sí, yo también he visto videos que prácticamente te dicen, si tú el día de hoy te vestiste de azul es porque tienes depresión y es como de, no, espérate, ese color me gusta y ya, ¿no? Entonces, sí, Ujú, creo que hay que tener cuidado con esa parte de las redes sociales. O sea, yo tengo redes sociales, me gustan las redes sociales, pero creo que no todo lo que uno ve a veces es cierto. Entonces, también tiene uno que tener un poquito de que yo creo que un juicio más riguroso antes de decir, vi este video y por eso tengo depresión, ¿no? Como tú decías. O sea, creo ujú. que es mejor buscar videos que sean tal cual de especialistas, buscar la mejor información que se pueda y tal cual acudir con un especialista que te pueda diagnosticar bien. O sea, esto ya es toda una labor que yo la verdad, pues yo creo que va más allá de ver un video únicamente en TikTok. Pues sí, pues bueno, vamos a estar esperando tu libro y que lean la última vez que la vi con vida. Y nos puedes dar una de tus redes sociales para que la gente que lea tu libro te mande un comentario y sigas teniendo como más detalles de tu libro. Sí, claro, bueno, mi Instagram está como Jara, con H-A-R-A, guión bajo, abrevié la palabra Hernández, H-E-R-D-Z. Entonces es Jara, guión bajo, H-E-R-D-Z. Pues ese es mi Instagram. La verdad es que por lo general mi perfil son fotos y mis estados, pues sí, comparto todo lo que ustedes me comparten acerca del libro, de si ya lo leyeron, de sus reseñas y todo. Y la verdad es que ya agradezco muchísimo todas las veces que me han etiquetado con sus reseñas y con sus buenos comentarios. De verdad, lo agradezco bastante. Eso sí, no olviden ponerle en Amazon sus estrellitas y sus comentarios del libro también para que tenga más alcance a más personas y como quiera, aquí en la descripción del video le vamos a poner los links para que tengan el libro tanto físico como el virtual y puedan seguir leyendo y teniendo contacto con Jara en sus próximos libros que vaya a sacar. Muchas felicidades por tu trabajo y gracias por la entrevista. Muchas gracias, Javi, a ti. Nos veremos en la siguiente entrevista con tu siguiente libro, ¿eh? Claro que sí, esperemos que sí. Muchas Muchas gracias. gracias.